Código Electoral de 2008, vigente a partir de enero de 2008. Pero todas las leyes anteriores tenían disposición similar. El párrafo 1 del artículo 218 establece: corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Esta había sido nuestra historia. Desde 1946 hasta 2002, pasando por la reforma constitucional de 2007, que dispuso esta exclusividad de los partidos políticos en el artículo 116 de la Constitución, por cuanto hace a las candidaturas para cargos de elección popular en el ámbito local, para los estados de la República, los municipios y el Distrito Federal, en términos del artículo 122 de la propia Constitución. En la reforma de 2007, de noviembre de 2007, en la fracción cuarta del artículo 116, inciso E, se dispuso lo siguiente: las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, inciso E, los partidos políticos solo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo segundo, apartado A, fracciones 3 y 7 de esta Constitución, es decir, con excepción de la elección en comunidades indígenas por usos y costumbres. Fuera de esta situación excepcional, deberían las constituciones y leyes de los estados y del Distrito Federal garantizar el derecho exclusivo de los partidos políticos de solicitar el registro de candidatos para poder contender. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos lo permite. No derogó expresamente la normativa de la candidatura independiente. Se expuso en la exposición de motivos. La Constitución Federal nos prohíbe implícitamente la candidatura independiente al exigir que garanticemos el derecho exclusivo de los partidos políticos de postular candidatos. Quedan en suspenso estos artículos y los volveremos a aplicar cuando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se reforme y no exista más este monopolio de los partidos políticos y no exista más esta prohibición tácita de la candidatura independiente. Y ahí están esos artículos. Habrá ahora en la técnica legislativa que analizar y preguntar si a partir de la reforma constitucional publicada en agosto de 2012 esos preceptos han vuelto a cobrar vigencia o si es necesario un nuevo decreto que establezca que con fundamento en la reforma constitucional cobran nuevo vigor o nueva vigencia, mejor dicho, estas disposiciones y que ahora se pueden aplicar. En Coahuila sucedió cosa diferente. En el periódico oficial del Estado, de fecha 29 de junio de 2010, se expidió el nuevo Código Electoral del Estado. Se premió la candidatura independiente. Se dispuso en el artículo 142 que los ciudadanos coahuilenses podrán participar como candidatos independientes a los cargos de elección popular para gobernador, fórmulas de diputados con el principio de mayoría relativa y miembros del dictamen.
pero estamos en junio de 2010, bajo la vigencia de la Reforma Constitucional Federal de 2007. Los partidos políticos interesados impugnan la constitucionalidad de esta legislación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sentencia dictada el 25 de octubre del mismo año 2010, declaró la inconstitucionalidad de estos preceptos. Entre ellos, de este artículo 142, que establecía la candidatura independiente, lo cual es congruente, es normal, es coincidente con la reforma constitucional de 2007. Pero todo este tema ha venido discutiéndose, analizándose en el contexto de la política electoral de México. No debemos olvidar el caso tan interesante conocido como el caso Castañeda-Guzmán, en donde el ciudadano interesado en ser candidato independiente, sin ser el momento electoral oportuno, solicita su registro como candidato independiente, que ante una negativa del Instituto Federal Electoral promueve juicio de amparo y posteriormente presenta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera procedente el caso y presenta la queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por posible violación al derecho de voto del ciudadano denunciado. De aquí hemos escuchado muchas versiones. Lo importante es leer la sentencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que realmente dijo la Corte al analizar estos casos? Porque ha sido reiteradamente invocado este caso y reiteradamente invocados los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos para solicitar e incluso exigir el registro como candidatos ciudadanos a cargos de representación popular. 2012 fue testigo de esta petición reiterada de los ciudadanos. Más de 50 ciudadanos solicitaron al Consejo General del Instituto Federal Electoral su registro como candidatos a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Más de 30 ciudadanos fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a presentar su demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, para impugnar la negativa del Consejo General por violación al derecho constitucional previsto en el artículo 35, fracción segunda, evidentemente antes de la reforma que he mencionado, que es del mes de agosto de 2012, y por supuesto violación a derechos humanos y violación a los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. En la sentencia de 6 de agosto de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió este problema. Les voy a leer algunos párrafos. Prometo no leer toda la sentencia, son muchísimas cosas. Podríamos quedarnos aquí toda la tarde, incluso sabiendo y tal vez nos quedaríamos solos, usted y yo. La Corte señaló: la Convención Americana, al igual que otros tratados internacionales de derechos humanos, no establece la obligación de implementar un sistema electoral determinado. Los tratados de derechos humanos no establecen a los estados parte el deber jurídico de establecer un determinado sistema electoral.
Esta es una gran verdad, es un principio fundamental en el sistema democrático de Latinoamérica. Tampoco establece un mandato específico sobre la modalidad que los estados parte deben establecer para regular el ejercicio del derecho a ser elegido en elecciones populares. No hay un modelo especial. La Corte observa que en el derecho electoral comparado, la regulación del derecho a ser votado respecto de la inscripción de las candidaturas puede implementarse de dos maneras: mediante el sistema de registro de candidatos de forma exclusiva por parte de los partidos políticos, un sistema, solo los partidos políticos pueden solicitar el registro de candidatos, o bien el sistema de registro de candidaturas por parte de los partidos políticos, junto con la posibilidad de inscribir candidaturas independientes. Alguien me preguntaba, ¿independientes de qué o de quién? Independientes de los partidos políticos, evidentemente, sin depender de un partido político, sin tener que ser postulado necesariamente por un partido político. Nos dice la Corte Interamericana, estos son los dos sistemas que se pueden dar o que se dan en el contexto de América Latina: o derecho exclusivo de partidos políticos o sistema mixto, derecho de los partidos políticos y derecho de los ciudadanos a postular candidatos y obtener, en uno y otro caso, cumpliendo los requisitos, el registro solicitado. Dice, en la región puede observarse que existe cierto equilibrio entre los estados que establecen el sistema de registro exclusivo a cargo de partidos y aquellos que, además, permiten candidaturas independientes. Los estados cuya legislación reconoce la posibilidad de inscribir candidaturas independientes establecen diversos requisitos para su inscripción, algunos de ellos similares a los que se prevén para las candidaturas registradas por partidos políticos. Y cuidado, es importante advertir esta situación. Algunos estados que permiten la candidatura independiente exigen requisitos similares a los que se exigen a los candidatos propuestos por partidos políticos. Un requisito común para la inscripción de candidaturas independientes es el respaldo de un número o porcentaje de electores que apoye la inscripción de la candidatura. ¿Sí? No es todo aquel que quiera ser registrado puede solicitar y obtener el registro. No, hay requisitos y entre ellos el apoyo de un número determinado de ciudadanos o un porcentaje determinado de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Adicionalmente, los estados establecen otros requisitos, ¿sí? No solo el apoyo de ciudadanos que quieren un candidato independiente, sino adicionalmente los estados establecen otros requisitos, tales como la presentación de plataformas políticas o planes de gobierno para el periodo que la candidatura se presenta, la integración de garantías económicas o pólizas de seriedad, incluso una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el territorio del Estado, en caso de candidaturas independientes a presidente de la República. Cuidado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le está reconociendo los distintos sistemas de regulación de la candidatura independiente, sin que alguna de ellas sea declarada antidemocrática o una situación excepcional, inequitativa o rechazable, sino admisible. Se puede exigir por el Estado que el candidato independiente cumpla requisitos similares a los de los partidos. Una estructura en el distrito, en el municipio, en el Estado o en el territorio nacional, según sea el tipo de candidatura. Una declaración
declaración de principios y un programa de acción. ¿Qué es lo que vas a hacer con el problema del municipio, del distrito, del estado o del país si logras obtener el triunfo? ¿Sobre qué bases vas a sustentar tu programa de gobierno? ¿Quién va a pagar la campaña electoral? ¿Cómo la vas a sufragar? ¿Tu aspiración es una aspiración seria? Hablamos de pólizas de seriedad. Cuando como profesor de Derecho Civil yo explicaba teoría del acto jurídico, leí en muchas ocasiones que la manifestación de la voluntad debe ser seria, y normalmente omitía esta explicación porque me parece que es innecesario, que lo lógico, lo racional, lo proporcional es que aquel que quiere celebrar un acto jurídico o llevar a cabo un acto jurídico unilateral actúe con seriedad. Y en muchos libros de obligaciones encontrábamos hace 30, 40, 50 años la cita: no es seria la manifestación de voluntad de aquel que le dice a otra persona: si cumples determinada conducta, te pago un viaje a la luna. ¿Por qué? Porque en esa época era imposible pensar que físicamente se pudiera llegar a la luna, cosa que ahora ha cambiado de circunstancias. No se puede proponer compraventa de una casa por 2 pesos. Bueno, cuando menos no, en el sistema que seguimos al sistema romano, distinto al sistema germánico, en donde puede haber una compraventa por 1 centavo y ser una compraventa válida, siempre que no haya vicios de la voluntad, por supuesto, siempre que sea entre personas con plena capacidad jurídica. Aquí la Corte nos dice, Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede exigir al candidato independiente una póliza de seriedad. No todo el mundo puede ser candidato independiente. ¿Qué garantías tiene el Estado? ¿Qué garantías tiene la sociedad? ¿Qué garantías tienen las autoridades electorales de que efectivamente hay posibilidad de triunfo en el ciudadano que pretende ser candidato independiente a un cargo de elección pública? Continúo la lectura. Ninguno de los 2 sistemas, el de denominación exclusiva por parte de partidos políticos y el que permite candidaturas independientes, resulta en sí mismo más o menos restrictivo que el otro en términos de regular el derecho a ser elegido, consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, ninguno de los 2 sistemas es más o menos democrático. Los 2 sistemas son igualmente democráticos. Los 2 sistemas son igualmente admisibles. La Corte considera que no hay una posibilidad de hacer una valoración en abstracto respecto de si el sistema que permite las candidaturas independientes es o no una alternativa menos restrictiva de regular el derecho a ser votado que otro que no lo permite. Si la Corte no tiene elementos de valoración para excluir uno u otro sistema, los 2 son igualmente admisibles. Ello dependerá, dice la Corte, de diversas circunstancias, especialmente de cómo se regulen los aspectos mencionados anteriormente de las candidaturas independientes o de la regulación de las candidaturas presentadas por partidos. Las candidaturas independientes pueden regularse de manera que faciliten y amplíen el acceso al derecho a ser votado, pero también puede ocurrir que para inscribir candidaturas independientes se establezcan requisitos mayores que los establecidos para nominar a un candidato por un partido político. El solo hecho de permitir candidaturas independientes no significa que se trate del medio menos restrictivo para regular el derecho a ser votado. Lo esencial es que cualquiera de los 2 sistemas que sea elegido haga accesible y garantice el derecho y la oportunidad
a ser votado, previsto en la Convención en condiciones de igualdad. 2 párrafos más. Finalmente, la Corte considera que ambos sistemas, uno construido sobre la base exclusivamente de partidos políticos y otro que admite también candidaturas independientes, pueden ser compatibles con la Convención y, por lo tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en las manos de la definición política que haga el Estado, de acuerdo con sus normas constitucionales. A la Corte no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación de desconfianza y de crisis de los partidos políticos. En este sentido, los estados deben valorar, de acuerdo con su desarrollo histórico y político, las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia. Y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre otros muchos. Con base en los anteriores argumentos, la Corte no considera probable en el presente caso que el sistema de registro de candidaturas a cargo de partidos políticos constituya una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido previsto en el artículo 23, párrafo 1, inciso B de la Convención Americana de Derechos Políticos, y por tanto no ha constatado una violación al artículo 23 de dicho tratado. He querido leerles literalmente esta parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque con mucha frecuencia se alude a esta Convención Americana y a otros tratados tuteladores de derechos humanos, entre ellos de los derechos políticos y entre estos el derecho a votar y ser votado. Se invoca con mucha frecuencia, tal vez sin haberla leído o sin haberla leído bien o sin quererla leer, esta sentencia del caso Castañeda. Los jueces tenemos el deber de analizarla y aplicarla en sus términos. Nunca la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el sistema electoral mexicano. Me parece que es sumamente importante un aspecto que reconoce la Corte: la grave crisis del sistema de partidos políticos que vive América Latina. Platicaba con algunas personas de los partidos políticos nacionales, ahora con motivo de este pacto nacional que pretenden firmar el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, y seguramente invitarán a los demás partidos políticos. Hace falta en México que haya gobernabilidad, como nosotros la entendemos, o que haya gobernanza, como se dice en la península ibérica. No es posible que estemos condenados a la crítica permanente, a la lucha permanente, al despropósito permanente y que no podamos avanzar. México es un país que requiere de una mejor política, de mejores partidos políticos.
Se ha hecho quizá esta reflexión a la que invita la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ha llevado a cabo esta reforma constitucional de agosto de 2012. Ahora es incuestionable, leía la fracción segunda del nuevo texto constitucional del artículo 35. Los ciudadanos pueden postular candidatos de manera independiente a los partidos políticos. Sin embargo, este ejercicio debe ser un ejercicio serio, debe ser un auténtico ejercicio democrático. Están en el ámbito de facultades de los congresos de los estados y del Distrito Federal establecer las leyes reglamentarias de este derecho ciudadano, pero se debe hacer con responsabilidad, se debe hacer con mesura, se tiene que hacer con prudencia, con detenimiento. Ya tenemos dos estados de la República, Durango y Zacatecas, que han expedido la reforma legal correspondiente. Durango posponiendo para el otro periodo electoral la vigencia de estas disposiciones. Zacatecas imponiéndolas ya en vigencia para el procedimiento electoral ya iniciado, cuyo momento culminante electoral será en 2013. ¿Y con qué normativa? 3 artículos de la ley electoral serán suficientes para regular la candidatura independiente. Se han promovido acciones de inconstitucionalidad. Hemos escuchado en esta semana las interesantes discusiones que se han dado al interior del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos escuchado una vez más la posible antinomia entre el artículo 35, fracción segunda, que establece esta candidatura independiente, y el artículo 116, fracción cuarta, inciso E, que continúa, para muchos, vigente, en el sentido de que los partidos políticos en el ámbito local son los únicos facultados para solicitar y obtener el registro de candidatos a cargos de elección popular. Para mí, es aplicable, incluso en el orden constitucional. Espero, con todo respeto para los constitucionalistas, no decir una blasfemia. Para mí es aplicable el principio de que la norma posterior deroga a la anterior si le es oponible o si le es opuesta, aún en el orden constitucional. Por supuesto, no todo el mundo acepta esta forma tan sencilla de análisis e interpretación constitucional. Se considera que son otras reglas de interpretación. Para mí es fundamental, es necesaria, pero también ineludible la interpretación sistemática y funcional. Y ante dos normas con texto diferente, debe prevalecer en mi concepto la nueva norma, que es norma general, que viene a modificar el sistema electoral mexicano, que permite la postulación de candidaturas independientes. Pero por otra parte, no tenemos todavía respuesta de qué hacer con las candidaturas no registradas. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a lo largo de estos 16 años, hemos escuchado opiniones de toda naturaleza. Desde aquellas que consideran que los votos emitidos a favor de candidatos no registrados solo tienen valor estadístico, hasta aquellas que consideran que estos votos deben ser declarados nulos, que son votos nulos conforme a la ley.
Yo como profesor de Derecho Civil, como profesor de acto jurídico, que tengo que estudiar y tratar de enseñar la teoría de la existencia e inexistencia del acto jurídico, de la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la nulidad de pleno derecho de los actos jurídicos, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis de jurisprudencia establezca que en México no hay nulidad de pleno derecho, para mí la desdice la legislación y, entre otras, literalmente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí hay nulidad de pleno derecho. El Código Civil en varias disposiciones es ejemplo de ello. Para mí, el voto emitido a favor de un candidato no registrado es un voto válido que cuenta y se debe contar. Y si los candidatos no registrados, no estoy hablando de candidatos independientes, candidatos no registrados, que nunca fueron ante la autoridad electoral a solicitar su registro como tales, como candidatos, que hicieron campaña política, que pidieron el voto de los ciudadanos y que obtuvieron ese voto. Si obtienen el voto mayoritario, se les debe reconocer el triunfo y se les debe otorgar la constancia de mayoría y validez para que puedan ejercer el cargo para el cual la ciudadanía los ha electo. Sé, por supuesto, que es un pensamiento atrevido. Para mí, la teoría y la legislación da sustento a esta tesis. Pero permítanme citar un ejemplo. En 1998, en el municipio de Jiménez, Tamaulipas, un grupo de ciudadanos se integró, se organizó y se postuló ante la ciudadanía como una opción política para recibir votos y poder ganar la presidencia municipal en toda su estructura: presidencia municipal, sindicaturas y regidurías, y poder gobernar ese municipio. Participaron, entre otros, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y, perdón, no tengo el dato exacto, si es Partido Cívico o Partido Comunista en el Estado, un partido local. Y el grupo de ciudadanos no registrados. Los ciudadanos no registrados obtuvieron 1.890 votos. Los candidatos propuestos por el Partido Revolucionario Institucional obtuvieron 1.743 votos. Los candidatos del Partido Acción Nacional, 129 votos. Los del Partido de la Revolución Democrática, 52. Los del Partido del Trabajo, 6 votos. Y el PC, 4 votos. 0 votos el Partido Verde Ecologista de México. El mayor número de votos de los ciudadanos fue a favor del grupo de ciudadanos candidatos no registrados. El Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado reconoció el triunfo de los ciudadanos no registrados, declaró la validez de la elección y entregó constancia de mayoría y validez a este grupo de ciudadanos. El Partido Revolucionario Institucional, con 1.743 votos frente a los 1.890 de los no registrados, evidentemente no aceptó esta declaración del Instituto Electoral del Estado y promovió recurso de inconformidad que fue registrado con la clave S2A RIN de recurso de inconformidad 076/98. Y el 7 de diciembre de 1998
la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas resolvió este recurso de inconformidad en el sentido siguiente. Primero, se declara fundado el recurso de inconformidad se declara infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del cómputo municipal, la declaratoria de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría en la elección de ayuntamiento efectuados por el Consejo Municipal Electoral de Jiménez, Tamaulipas. Segundo, se confirman los resultados consignados en el cómputo municipal, la declaratoria de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla no registrada integrada por los ciudadanos, señala quienes, en su carácter de presidente municipal, síndico, primero, segundo, tercero y cuarto regidor propietarios, y a continuación los suplentes. En la elección llevada a cabo en el ayuntamiento de Jiménez, Tamaulipas, y el grupo triunfante de candidatos no registrados asumió el cargo previa rendición de protesta y cumplió sus funciones durante el trienio correspondiente. Es un caso que no llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estaba ya en funciones en esta estructura y con esta competencia desde 1996. La sentencia, reitero, es del 7 de diciembre de 1998. Es un ejemplo de cómo la candidatura no registrada puede dar el triunfo a los ciudadanos, en mi opinión, de manera correcta. En un sistema democrático, quienes cuentan son los ciudadanos. Y si la legislación del Estado prevé la candidatura no registrada, como sucede en materia federal, si en las boletas para elegir, además de los espacios destinados a cada uno de los partidos políticos, dejan un espacio y un renglón para anotar el nombre del candidato no registrado por el cual el ciudadano desee votar, y no establece reglas de nulidad de ese voto es válido. Y si sumamos todos los votos válidos emitidos a favor de un candidato no registrado, y este total hace la mayoría relativa, ese candidato o esos candidatos no registrados deben ser reconocidos como triunfadores. No están compitiendo fuera del sistema normativo. El sistema jurídico vigente les da esa oportunidad. No está prohibido, está previsto en la legislación de este tipo de votos. Luego, entonces se deben computar, y además en el orden federal se establece que los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se deben asentar por separado en las actas de escrutinio y cómputo, y se deben asentar por separado en las actas de cómputo distrital o municipal, en su caso, en materia federal, en el cómputo distrital. Y si esto es así, los votos no pueden tener solo efectos estadísticos, no pueden tener efectos nulos. No hay nulidad, no hay ley que declare esa nulidad, no hay norma jurídica en la cual sustentar esa nulidad. Por tanto, son votos válidos, deben contar y se deben contar para el efecto del triunfo respectivo. He querido presentar esta variante en la candidatura ciudadana porque ha sido, de mi parte, un tema expuesto desde el año 2000. Foro Jurídico en 2004 publica una ponencia que presenté en ese año, y es un tema que poco se ha explorado y que, sin embargo, si revisamos la historia, sobre todo municipal de México, vamos a encontrar más de un ejemplo de esta naturaleza. Ahora tenemos tres formas. En tanto no se reforme
del Código Electoral, candidatura independiente, candidatura ciudadana no registrada y candidatura partidista. Por supuesto, es necesario adecuar la legislación. Es parte del nuevo sistema electoral que se ha de establecer no solo en el Estado, no solo en sus municipios, sino en el orden federal. Pero tenemos que revisar con mucho cuidado. No podemos incurrir en omisión. La mayoría de los argumentos de los partidos políticos que han impugnado las reformas legales de Durango y Zacatecas ha sido por omisión. ¿Cómo regular la candidatura independiente? En términos similares a los partidos políticos, porque ahora tenemos quizá un exceso de regulación, pero ¿qué van a hacer los ciudadanos? Los ciudadanos candidatos independientes, por supuesto, deben tener derecho de acceso a radio y televisión, deben tener derecho a financiamiento público, deben tener derecho de acceso a los demás medios de comunicación social, tienen derecho a campaña electoral en términos similares a los candidatos de los partidos políticos, tienen el deber de contabilizar sus ingresos y egresos para efectos de campaña electoral, tienen el deber de hacer transparentes o públicos todos sus actos, ingresos y egresos. ¿De dónde van a obtener ese financiamiento? ¿A qué tienen derecho desde este punto de vista económico si ganan y a qué tienen derecho si pierden? El Estado mexicano debe destinar un presupuesto mayor para las elecciones. ¿Será justo, pertinente, que se proceda de esta manera cuando faltan escuelas, hospitales y muchos servicios sociales más que candidaturas independientes? Se debe dejar a los candidatos independientes que con su propio esfuerzo y organización hagan campaña. Será una campaña y una contienda electoral equitativa, justa y realmente democrática. Son muchas las preguntas que se pueden formular. Luego a ustedes su comprensión y disculpa por no traer respuestas. Quiero provocar la reflexión, quiero provocar la reacción para poder exigir o proponer a nuestros legisladores que asuman la responsabilidad histórica que la reforma constitucional les plantea para poder llevar al país a un puerto mejor, más seguro, de un sistema democrático como es el que estamos viviendo. Les agradezco mucho su atención, su presencia, y a los organizadores el privilegio de estar en un lugar de tanta historia para México y el mundo. Creo que son muy importantes las reflexiones que ha vertido el doctor Fabio Galván respecto al tema de las candidaturas independientes. Lo cierto es que hay un mandato en el artículo 35 de la Constitución. Lo cierto es que son importantes estas discusiones que se han dado en la Suprema Corte de Justicia en relación con el Estado de Durango. Vamos a ver las resoluciones en torno a las anticonstitucionalidades 97 y sus acumuladas vinculadas con el Estado de Zacatecas. Pero la verdad es que es una reflexión que se tiene que dar en todos los ámbitos, en todas las entidades federativas respecto a cómo queremos tener el sistema electoral. Lo importante es, en caso de coalición, cómo deben interpretarse estas normas, máxime cuando la Convención Americana o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya han pasado por el procedimiento establecido
tanto en el artículo 76 como el 89 como el 133 de la Constitución, y forman parte de la Ley Suprema de la Unión en los términos novedosos del artículo 1 de la Constitución. Pueden ser elegidos si a la vez no la gran mayoría de los ciudadanos pueden estar en esas condiciones para poder elegir, dado que como México es un país cuyas divisiones son muy marcadas. Hay personas que no tienen, que al menos en mi opinión, no tienen el suficiente conocimiento o las aptitudes para poder fungir como un ciudadano que tenga la suficiente conciencia para poder elegir a un representante. Así que mi pregunta más marcada, ¿qué es lo que piensa Elisa acerca de eso? Tiene razón en muchos aspectos. Uno de los grandes problemas de México es nuestro bajo nivel de instrucción y la mala información o la poca información que tenemos y la menor formación política que existe. Si tomamos en cuenta más de los 100 millones de mexicanos ciudadanos que somos. El problema es fuerte. ¿Cómo pensar en política si no tenemos el estómago satisfecho? Yo he propuesto en muchas ocasiones, y ahora como parte de una asociación civil, una demanda importante a la que tenemos que ver y hacia donde debemos llegar. Afortunadamente podemos presumir de que México tiene un sistema democrático político que puede ser ejemplo para muchos países del mundo. Pero tenemos dos grandes deficiencias: la falta de democracia económica y la falta de democracia social. La misma demanda que aquí se hizo hace 95 años sigue vigente. Hay muchos pobres en México, hay mucha desigualdad social. Debemos luchar porque el sistema democrático obedezca a ese principio de que todo poder público emana del pueblo. Pero nos falta la segunda parte: debe ser instituido en beneficio del pueblo. Que la democracia sea un sistema de vida sustentado en el constante, permanente mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo. Si tenemos que atacar esas partes para poder pensar en la política y en la candidatura independiente. Claro, los que están en posibilidad pueden hacer. Les decía, en 2012 hubo más de 50 solicitudes individuales de ciudadanos que quisieron ser candidatos independientes a la presidencia de la República. Con independencia de las solicitudes que se multiplican a lo largo y ancho del territorio nacional para ser gobernadores, diputados al Congreso de la Unión o al Congreso local, senadores de la República, presidentes municipales, ¿sí? Muchos que quieren acceder a esos cargos de representación popular. Si tenemos que establecer la infraestructura jurídica y económica para hacerla posible. Pero todo esto, coincido, es parte de la supraestructura del Estado mexicano. Nos falta trabajar en la infraestructura que la sea a nuestro país. Espero que haya dado respuesta a su pregunta. Gracias. ¿Sucede algún planteamiento? Es quizá una pregunta básica. Me parece que cuando se plantea la posición de un candidato independiente se piensa en el ciudadano medio. ¿Cómo podríamos limitar, qué propuestas habría para limitar a alguien que tenga la capacidad económica para participar en un proceso electoral? Quiero pensar que alguien se llame Carlos, que pueda tener el recurso económico para hacerlo y que este recurso no pueda ser suficientemente fiscalizado por las instituciones.
Voy a pedir al licenciado Cristalina se me ayude a contestar. Sí, no, yo creo que debemos cuidar mucho de no formar una aristocracia de la política o una plutocracia. Si solo los que tienen recursos económicos pueden hacer política, me recuerda a un político importante de México que decía que el político pobre es un pobre político. Pues tal vez tenga razón, pero en un sistema democrático no podemos hacerlo de esa manera. Habrá que establecer la infraestructura económica y normativa para que sea el Estado que se haga cargo de estos gastos de campaña para un cargo de elección popular. Pero cuidado, que no sea un gasto inútil. Y por supuesto, se debe fiscalizar, se debe rendir cuentas. Necesitamos reformar nuestra legislación electoral para establecer a nivel de ley, no solo de reglamentos, todos los principios contables, todos los principios de regulación patrimonial de los partidos políticos y de los ciudadanos en su actuación política. ¿Cuál es el activo y cuál es el pasivo? ¿De dónde el activo y para qué el pasivo? Y por supuesto, una red de coordinación política, financiera, fiscal, de todo tipo, para saber de dónde vienen los recursos y a dónde se van esos recursos. ¿Quién los dio? ¿Por qué los dio? ¿Cuánto dio? ¿Y cómo los dio? En esto, como le decía el licenciado Cristalinas, tiene mucho que decir, lo hemos platicado, ha sido una de mis grandes preocupaciones. Yo decía, los partidos políticos nacionales tienen o deben tener 33 patrimonios, si no es que 34. Un patrimonio, afectación por cada entidad de la Federación Mexicana. Si es que tiene representación o acreditación en todos los estados, si en cada estado y en el Distrito Federal obtiene financiamiento público. Un patrimonio del financiamiento público federal y un patrimonio común o universal que sume esos 33 patrimonios. Y tener, por supuesto, contabilidad, libros de contabilidad que obedezcan principios esenciales de la ciencia contable, para poder tener el control patrimonial de los partidos políticos o de los ciudadanos dedicados a la política. Y solo de esa manera no habrá evasiones y no habrá, pienso, competencia inequitativa, desigual entre quienes participan en la política. Muchas gracias, señor magistrado, muy clara su exposición, y si usted tiene dudas, imagínense nosotros acerca de las candidaturas independientes. Bueno, es muy clara el clamor de la sociedad civil para poder tener mayores instrumentos de participación en la vida política. Creo que la legislación va un poco más despacio a lo que pide la sociedad civil. Sin embargo, ya empezamos a ver candidaturas independientes, etc. ¿No será que una respuesta podría ser una mayor apertura de los institutos políticos, de los partidos, que definitivamente funcionan como cajas negras, que no se abren, que funcionan como cofradías en lugar de ser auténticos institutos políticos preocupados por la participación ciudadana? Mi pregunta es, ¿qué podrían hacer las instituciones electorales, en este caso el IFE o el tribunal, para procurar que esto suceda, ¿no? La apertura de los partidos políticos, la democratización, el que deje de ser una partidocracia en el sistema político? Es también un tema complejo, es amplio, pero hemos dado ya los primeros pasos. A diferencia del Código Electoral de 1990, con todas sus reformas, el Código de 2008 trae un capítulo de transparencia.
hacer que los partidos políticos sean órganos transparentes al conocimiento público. No hace muchos años, 10 quizá, 12, nadie conocía cuál era la estructura orgánica de los partidos políticos. Un militante pidió al Consejo General del Instituto Federal Electoral que le informara sobre la estructura orgánica de su partido, demostró ser militante, quiénes constituían los órganos nacionales de dirección, quiénes los órganos estatales, y la respuesta fue: no te podemos dar esa información, es exclusiva de los partidos políticos. El ciudadano impugnó esta negativa y el Tribunal Electoral, Sala Superior, ordenó que se le diera esa información. Y así empezamos. Ahora, en el Código Electoral de 2008, podemos encontrar un título especialmente destinado a ese tema: transparencia. Se definen cuáles son los asuntos internos. El capítulo 5, a partir del artículo 41 del Código Electoral Federal, se titula de las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia. Y aquí está el deber de los partidos políticos. Y entre ellos, en su estatuto, debe estar prevista la forma democrática de elegir los integrantes de sus órganos de dirección, las formas democráticas de elegir a sus candidatos. Y estos documentos deben ser inscritos en el registro público inexistente del Instituto Federal Electoral, inexistente formalmente, pero el Instituto ya tiene toda una sistematización: registro de dirigentes, registro de candidatos, registro de órganos de dirección, registro de reglamentos, registro incluso de sus afiliados, que fue otro de los temas que tuvimos también en discusión. ¿Puede la ciudadanía en general conocer quiénes están afiliados a un partido político? Algunos sostuvimos que sí, otros sostuvieron que no. Es parte del derecho personalísimo de militancia política. Cada quien sabe en qué partido político se inscribe, a qué partido político se afilia, y no tienen los demás por qué saber. Pero hay un principio elemental, derivado también de la jurisprudencia del Tribunal Electoral, y ahora es ley en el Código Electoral. Ningún ciudadano puede militar en dos o más partidos políticos. Para poder saber que no milita en dos o más, pues es necesario saber en cuál milita. Y este es un tema que se acaba de discutir en esta semana en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Y obviamente vamos a tener frutos positivos. Hemos declarado en la Sala Superior la inconstitucionalidad de preceptos de los estatutos de los partidos políticos. Pongo los ejemplos. En el Partido Revolucionario Institucional, para ser candidato a la presidencia de la República o a gobernador de un estado, se debe demostrar haber cumplido, haber ejercido un cargo de elección popular. Ante la demanda de un militante del partido, se declaró inconstitucional la ley. En el Partido Acción Nacional, no se puede ejercer en exceso la libertad de expresión. El que ejerza en exceso esta libertad incurre en infracción normativa y puede ser expulsado. Se declaró inconstitucional la norma, aunque ahora, o hasta ahora, no entiendo por qué mis compañeros confirmaron la expulsión de un militante del Partido Acción Nacional, a pesar de que declaramos inconstitucional la norma. Yo emití voto particular. Vamos avanzando, creo que con paso firme. Y por supuesto tenemos que lograr también la democracia al interior de los partidos políticos. No hace más de 10 años hubo una iniciativa
de reforma constitucional y legal en la Cámara de Senadores para impedir que las autoridades, Tribunal Electoral e Instituto Federal Electoral, entraran a la vida interna, se inmiscuyeran, decía la iniciativa de reformas, se inmiscuyeran en la vida interna de los partidos políticos. No puede haber un sistema democrático de Estado si no hay democracia al interior de los partidos. Por supuesto que seguimos avanzando y yo espero que pronto el sistema democrático impere no solo en la sociedad mexicana, sino también al interior de todos y cada uno de los partidos políticos que constituyen el sistema electoral. Hola, buenas tardes. Disculpe, yo quería preguntarle, ¿de dónde salen de dónde saldrán los recursos económicos para los partidos y cómo se evitará el derroche de estos si muchos pueden tener los requisitos necesarios los requisitos que se necesitan para postularse y aunque tengan la visibilidad de los datos de los gastos que han hecho en su campaña? Como así dijo, se refiere a la desigualdad de los candidatos, o sea, como punto lo puso, un político pobre es un político. A lo que me refiero es a la economía del país. La afirmación de esa expresión no es mía, solo la repetí. Y no la avalo, por supuesto. Yo no soy político, no sé qué digan los que sí lo son. ¿De dónde? Del mismo presupuesto del Estado. No hay otra forma, en mi opinión. Por supuesto, habrá que hacer una revisión profunda. Ya los dirigentes de los partidos políticos están cuestionando la llamada propaganda utilitaria. Sí, se ha llegado a extremos. ¿Cuál es la diferencia entre regalar una pluma, un cuaderno, un libro, una gorra, una playera, una sudadera, un saco de cemento, cartones para uso doméstico o una tarjeta para hacer llamadas telefónicas o para recibir algún beneficio en algún centro de búsqueda? Sí, porque puede ser. No todo es ilícito. Nos han engañado con el asunto de las tarjetas de las tiendas Soriana. Están las autoridades investigando, pero cuando menos en lo que se presentó en el expediente de impugnación de la elección presidencial, nada se demostró. Que había tarjeta Soriana CTM, pues sí, estaba el contrato celebrado por la Confederación Mexicana de Trabajadores de México y tienda Soriana con la denominación formal que le corresponde, en donde la empresa se obligó a entregarle a la Confederación de Trabajadores, no recuerdo exactamente, algo así como 10,000 tarjetas. Y la CTM se obligó a consumir los productos de esa tienda o de esa cadena de tiendas, que es para lo que servía la tarjeta de descuento. En el Estado de México se dijo, hay muchas tarjetas, algo así como 13,000 tarjetas. El gobernador del Estado dijo, yo contraté algo más o menos como 100,000 tarjetas de apoyo a los estudiantes del Estado de México. Y aquí está el contrato, aquí están las tarjetas. Chino, no se trata de traer materialmente la tarjeta, se trata de saber cómo se adquiere, cómo se distribuye y para qué. No sé lo que vaya a pasar con las tarjetas Monex, pero lo que quedó demostrado en el expediente es que una cantidad de estas tarjetas fueron entregadas a ciudadanos que desempeñaban una función dentro del Partido Revolucionario Institucional y que a cambio recibían este beneficio. ¿Que no es constitucional recibir una retribución por un servicio? No necesariamente todos lo tienen que hacer gratuitamente. Es un trabajo al final de cuentas. Que no todos los que trabajan piden un salario, un sueldo
honorario o dieta. Habrá que analizar caso por caso para saber cuándo estamos ante una situación ilícita y cuándo ante una situación lícita indebidamente utilizada. Pero vuelvo al principio, ¿sí? Toda esta propaganda utilitaria, los partidos políticos están haciendo, en mi opinión, una reflexión para poder decidir y prohibir, limitar o dar libertad absoluta para este tipo de propaganda. Ya habrá que ver cuáles van a ser los controles, si es que se va a detectar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque no debemos olvidar que hay periodos de pre-campaña, periodos de campaña y periodos de reflexión. ¿Sí? Son temas que deben estar en la mente de todos y cada uno de nosotros, pero fundamentalmente de las dirigencias partidistas y, por supuesto, en la mente y en la agenda de los legisladores. Tenemos que actualizar nuestro sistema electoral. ¿Es bueno? Sí, pero puede ser mejor. Y podemos concluir las contiendas electorales al día siguiente de aquel en que vayamos a las urnas a emitir nuestro voto. He comentado, afortunadamente, con motivo de la elección del presidente de la República, la discusión ha concluido. Las boletas utilizadas en la jornada electoral se han destruido. Lo que no puede pasar con las boletas de 2006 que siguen en la controversia internacional. También tenemos que madurar, tenemos que asumir nuestros triunfos y los no triunfos también. Pues creo que no resta más que agradecer al doctor Flavio Rivera por esta extraordinaria participación. Creo que queda muy claro cuál fue la posición y el análisis del material probatorio que estaba en los juicios de inconformidad vinculados con la elección presidencial, y efectivamente esperaremos al mes de enero a que el maestro Luis Salinas presente al Consejo General del IFE el dictamen correspondiente, y ese será evidentemente otro estatus jurídico, será un programa jurídico diferente al que se ha planteado y al que la Sala Superior le acaba de dar respuesta, porque siempre hay que plantearlo así. El tema de unidad de elecciones lleva una línea, una lógica, y el tema de fiscalización de los recursos lleva otra lógica. Y esperaremos la resolución del Instituto Federal Electoral, y será muy interesante ver la discusión que tenga la Sala Superior en este momento respecto a otro tipo de razonamiento. Pues no me resta más que agradecer, es un verdadero honor haber escuchado al doctor Galván Rivera, un hombre, pues, como decía al inicio de la presentación, profesional, conocedor y uno de las historias vivas del derecho electoral en nuestro país. Muchísimas gracias, magistrado.